Primero que nada, dar las gracias, ¿cierto?, a ustedes como organizadoras, a la Sociedad Peruana de Enfermeras Especialistas en Cuidado Crítico, por esta nueva invitación de participar en este webinar de este año 2022. Como decían ustedes, yo soy enfermera clínica del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, eso significa FACH. Y bueno, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento, como les decía anteriormente, queremos participar de esta jornada que esperamos también sea de bastante provecho para todos ustedes. En esta tarde se me pidió ayudarles en este tema de presentar, ¿cierto?, el manejo inicial del shock en general. Esta es la ruta de contenidos que vamos a abordar en el día de hoy, y vamos a comenzar diciendo un poco de definiciones, ¿cierto?, haciendo una definición fisiopatológica propiamente talmente dicho, diciendo que el shock, ¿cierto?, es una situación hemodinámica frecuente y altamente letal, de una etiología multifactorial, que va a englobar un amplio espectro clínico que va a obligar a elaborar ciertas medidas de un adecuado diagnóstico. Para la corrección de las alteraciones de la precarga ventricular, para la contractilidad, para mejorar la contractilidad, la poscarga, y también la oxigenación sistémica como pilares, ¿cierto?, para corregir esto como pilares fundamentales para el manejo del shock. Ahora, tener en cuenta que la perfusión tisular inadecuada, que no responde a un tratamiento inicial, debe llevar a valorar un abordaje agresivo y dirigido, ¿cierto?, por metas. A su vez, también tener en claro que la identificación de la causa subyacente y el abordaje, ¿cierto?, terapéutico precoz son los objetivos para evitar complicaciones potencialmente devastadoras que van a suponer o que supongan, ¿cierto?, la instauración de un fracaso multiorgánico. A saber también que el tercio de los pacientes que ingresan a la UCI presentan un estado de shock, siendo el más frecuente el shock séptico. De hecho, la presentación se va a basar principalmente en medidas de shock séptico, principalmente, y que esta entidad va a representar o va a corresponder, ¿cierto?, a un 60% de los casos de los pacientes en UCI. Luego se van a ir distribuyendo en menor cuantía por el resto de las clasificaciones, como se muestra ahí en la diapositiva. Por ende, la sepsis es la primera causa de muerte en las unidades de paciente crítico, entre un 20 y un 60%. En Europa y Estados Unidos, las muertes alcanzan más de 130.000 muertes anuales, teniendo también un alto costo monetario derivado del tratamiento y la hospitalización prolongada de estas personas. Sin embargo, ¿cierto?, tenemos que tener en cuenta que a pesar de los avances tecnológicos y la utilización de algunas medidas, no han logrado modificar la supervivencia o persistiendo, diciendo de otra manera, persistiendo la mortalidad en un 50% aproximadamente. Ahora, siendo la identificación y el manejo precoz de esta entidad lo que han permitido mejorar la sobrevida independiente de la causa del shock que se trate. Por ende, en esto tenemos que enfocar principalmente nuestros cuidados y nuestra atención en los pacientes que presentan esta patología. En esta diapositiva se demuestra que debido al aumento de la edad y el número, ¿cierto?, de comorbilidades de los pacientes sépticos, el número de las disfunciones orgánicas también van en aumento. En los Estados Unidos la proporción de pacientes que tienen solo una disfunción orgánica disminuyó persistentemente desde un 72,4% en el año 1993 a un 58,2% en el año 2003. Y actualmente la mayoría de las series en UCI tienen más del 50% de los pacientes con más de una disfunción orgánica. Por ende, como decíamos anteriormente, esta es una patología multifactorial que si no se trata o no se diagnostica precozmente, podemos llevar a más de una falla multiorgánica y por ende la muerte de las personas.
En resumen, también en esta diapositiva decir o mencionar que el shock séptico es una respuesta inflamatoria sistémica severa que va a llevar a un colapso cardiovascular y o microcirculatorio, ¿cierto? Y de hipotensión tisular debido a que va a existir una gran activación de las células endoteliales y células del complemento, como también de la cascada de coagulación y neutrófilos y monocitos, que van a derivar, ¿cierto?, en la trombosis microvascular, en un aumento y en una vasodilatación y aumento de la permeabilidad de las membranas, lo que va a reducir la perfusión y lo que va a llevar también a efectos sistémicos e inmunosupresión, lo que va a llevar en definitiva a esta falla multiorgánica y el fallecimiento. Por otra parte, también mencionar que el shock séptico responde a un modelo de hipovolemia debido a la vasodilatación masiva, la que va a disminuir, ¿cierto?, el volumen circulante. Esto va a derivar en un trastorno de la entrega, el transporte y la distribución de oxígeno que van a provocar la alteración de la microcirculación, lo que va a ocasionar también a nivel celular el desbalance de la entrega de oxígeno. Por ende, algunos mecanismos, ¿cierto?, de hipoperfusión, tales como la vasoconstricción periférica y la esplécnica, van a contribuir como mecanismos de compensación simpática para preservar el volumen circulante efectivo y el transporte de oxígeno frente a estas reducciones de volemia. Por lo tanto, y por este motivo, ¿cierto?, la reanimación debe ser guiada por metas y por ende también con esto vamos a mejorar el retorno venoso y corregir la hipoperfusión, que son nuestros grandes objetivos en el manejo del shock séptico. En este estudio se muestra la relación entre la macro y la microcirculación en el shock séptico, considerándolo en dos fases. En la fase inicial va a predominar la hipovolemia y la depresión, ¿cierto?, del tono vascular, lo que va a conducir a un bajo gasto cardíaco e hipotensión. Con esto se va a producir un aumento temprano, ¿cierto?, del flujo sanguíneo sistémico y de la presión arterial con líquidos y o vasopresores que podrían mejorar el flujo y la densidad de la microcirculación en esta etapa. Por ende, esta es una etapa flujo sensible, o se conoce como una etapa flujo sensible, en donde en esta parte o en esta fase vamos a considerar la monitorización de la perfusión, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca. Vamos a poder administrar cargas iniciales de volumen entre 20 y 30 ml kilo, y por ende esta fase también se conoce como una fase acoplada entre la macro y microcirculación. En la fase tardía o la fase más avanzada, o en una segunda fase, predomina la inflamación microvascular y endotelial, que va a ser heterogénea, lo que va a llevar a una disfunción, ¿cierto?, microcirculatoria que no va a responder a la optimización del flujo sanguíneo sistémico. Por ende, es probable que todas las anomalías microcirculatorias en esta etapa ya no sean flujos sensibles y podrían también representar una disfunción orgánica en lugar de un objetivo de reanimación. Acá ya no podemos seguir tratándolo, ¿cierto?, como, o de la misma manera que en la fase inicial. Aquí se optimiza el flujo, ya debemos utilizar monitoreo mucho más avanzado, ya, y el volumen y los inodilatadores van a ser de bastante utilidad, ¿cierto?, para poder lograr el flujo, dado que ya la carga o la precarga dependencia en este caso ya no va a responder. Aquí también se destaca que la micro y la macrocirculación está en desacople. Tener en cuenta que la diferencia entre una y otra fase radica en la importancia del tratamiento de estos pacientes y la disminución de la mortalidad.
Por eso se pide y siempre se ha dicho que el diagnóstico y el tratamiento precoz de la sepsis debe ser desde los primeros minutos que tenemos enfrentado al paciente, dado que en la primera fase existe un 10%, ¿cierto?, de mortalidad, o menos de un 10% de mortalidad, dado que todas las medidas de reanimación son efectivas y por ende es flujo sensible. Y por otro lado, la fase avanzada, ya una etapa tardía, ¿cierto?, la mortalidad ya aumenta sobre el 40%. Por lo tanto, es de mucha importancia el diagnóstico y el tratamiento precoz y oportuno de este tipo de pacientes. Por otro lado, también tener en cuenta que este estudio también nos dice que se desconoce el momento de la transición a esta etapa no sensible al flujo o si es específica de un órgano propiamente tal. Desde aquí también un poco tener la prematurez de hacer un diagnóstico precoz. Dentro de las alteraciones clínicas también considerar que el reconocimiento de la sepsis va a requerir, ¿cierto?, de una evaluación sistémica de todas las funciones de los diversos sistemas, ya sea el respiratorio, cardiovascular, renal, ¿cierto?, sistémico nervioso central, de la coagulación y de la parte hepática. Muchas de estas alteraciones también tenemos que tener en cuenta que deben ser sospechadas mediante el examen clínico, en donde acá todos los profesionales de la salud y en especialmente los profesionales de enfermería debemos estar atentos a todo este tipo de alteraciones, ya sea, como decíamos, en el examen físico a través de los signos vitales, el nivel de conciencia, mientras también que otras alteraciones van a necesitar de exámenes específicos como la bilirrubina, la creatinina, el recuento de plaquetas. ¿Ya? Por otro lado, también tener en cuenta que el manejo inicial del shock séptico, como mencionábamos anteriormente, debe estar centrado o guiado por metas a través de métodos individualizados y protocolizados, ¿cierto?, que nos van a permitir incluir todas las maniobras o la monitorización, ¿cierto?, de parámetros perfusionales como el lactato, la saturación venosa de oxígeno, la microcirculación y la perfusión periférica. Estos son los 4 pilares también de la monitorización de los parámetros perfusionales en el manejo del shock séptico. Por otro lado, también considerar que dentro de los cuidados de enfermería, ¿cierto?, nosotros como profesionales debemos y tenemos, ¿cierto?, un gran rol en el manejo de esta patología basándonos nuestra gestión del cuidado en estos 4 pilares fundamentales que están descritos ahí en rojo, ¿cierto? Y que debemos destacar que cada actividad y cada acción de nuestros cuidados especializados lo debemos brindar y ofrecerlo, ¿cierto?, con estándares de calidad y seguridad y que van a aportar a la disminución de la morbimortalidad de nuestros pacientes. ¿Ya? Hacemos encarecidamente que también en todo tipo de cuidado, ya sea nuestro cuidado de enfermería como todo el cuidado del equipo de salud, tiene que ser una detección precoz de la sepsis. Ahora, ¿cómo vamos a manejar el shock séptico? ¿Ya? Esta es tener en cuenta, es cierto, que la reanimación con fluidos y los vasopresores en conjunto con la terapia antimicrobiana y el control, ¿cierto?, del foco de la infección, es un elemento fundamental en el tratamiento de la sepsis y el shock séptico. Ahora, la campaña Sobreviviendo a la sepsis, si bien resalta, ¿cierto?, la importancia de la sepsis y de estandarizar, ¿cierto?, la reanimación, su definición en general, como concepto de sepsis, es un poco antifisiológica según lo que describen muchos de los autores de los artículos, ¿cierto? Puesto que va a representar solo el estado de shock avanzado. Ya por lo general no considera la etapa compensadora o compensatoria, ¿cierto?, que está relacionada con la perfusión periférica. Excluye también a algunos pacientes con lactato aumentado, pero sin hipotensión,
y además disminuye la sensibilidad y la conciencia del equipo por todas las etapas precoces del shock séptico, como mencionábamos anteriormente en esta fase inicial. Es sumamente importante, dado que si nosotros actuamos en esa fase inicial, solamente vamos a tener un 10% de mortalidad de los pacientes. Por ende, además, tener en cuenta que la campaña sobreviviendo a la sepsis, ¿cierto? No existe o no nos da un protocolo claro que pueda ser aceptado, en el que nos podamos basar, ¿cierto?, las metas de reanimación en este tipo de pacientes, y que en general las medidas que dan son un poco controvertidas y sin embargo también carecen un poquito de respaldo de la evidencia para establecer las recomendaciones de manera más firme. Acá también mostramos dos tablas, ¿cierto? Una de las definiciones que considera la campaña sobreviviendo a la sepsis y el otro cuadro de los distintos estudios que sí consideran algunos protocolos para las metas de reanimación. En este caso también se destaca el último estudio realizado en el año 2020-2019, que es el Andrómeda Shock, que vamos a hablar más en detalle más adelante. Entonces, también, como decíamos anteriormente, este es el estudio, el Andrómeda Shock, ¿cierto?, que se realizó en el año 2019, en donde fue un estudio bien acuicioso, en donde se comparó, ¿cierto?, la perfusión tisular periférica versus los niveles de lactato sérico, y compararon la mortalidad de estos pacientes en los 28 días. Si bien este estudio estadísticamente en su momento no demostró una significancia estadística, ¿cierto?, en la disminución de la mortalidad a los 28 días, logra disminuir, sí, en un 8.5% la mortalidad comparada con el grupo lactato, es decir, disminuyó un 8.5% la mortalidad de los pacientes que se guiaron por la perfusión periférica versus los que se guiaban por el aclaramiento del lactato. Ahora, dado esta controversia o esta poca significancia estadística, que fue muy mínima, de un 0.06 de P, ¿cierto?, surgieron distintos estudios que reanalizaron, ¿cierto?, estos resultados, y uno de ellos fue el que hizo Decret y Coutrot en el año 2020, en donde realizan un análisis posterior de este estudio Andrómeda y sugieren que la estrategia de tiempo del llenado capilar, porque ese fue el parámetro perfusional que mayormente tuvo implicancia en este estudio de Andrómeda Shock, en comparación con la estrategia del lactato, mejoró la supervivencia a los 28 días, y que a pesar que el resultado, como decíamos anteriormente, no alcanzó la significancia estadística, el clínico podría considerar, ¿cierto?, que una reducción del 20% del riesgo relativo de mortalidad es clínicamente relevante para los pacientes que nosotros estamos evaluando todos los días. Y en el contexto, ¿cierto?, de centros de escasos recursos o de recursos limitados, ¿cierto?, la perfusión periférica puede ser una herramienta accesible y sin costo mayor para guiar las metas de reanimación. Ahora, este estudio también demuestra o hace pie, ¿cierto?, en que estos métodos estadísticos o los resultados, tanto como la P u otro resultado como el índice de confianza, a veces también hay que tenerlo en consideración con mucho cuidado, porque de la P 0.5 a 0.6 es muy bajita la diferencia, pero en general el resultado, nos tenemos que quedar que con el resultado de este estudio Andrómeda Shock, en general nos está diciendo que los parámetros perfusionales, en este caso el tiempo de llene capilar, es un parámetro que nos va a ayudar a guiar las metas de reanimación. Por otro lado, también tenemos que este conocido estudio, ¿cierto?, que lo llamábamos o lo conocíamos como el efecto River, ¿cierto?, que la sobredosis
dosificación o la sobreresucitación de fluidos, ¿cierto?, puede ocasionar distintos efectos deleterios en los pacientes, por lo que también la resucitación con volumen debe ser hasta normalizar los parámetros de perfusión. Por lo tanto, luego de un uso, debemos hacer un uso restrictivo de los fluidos para resolver este gran dilema que se estaba presentando inicialmente con la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Ahora, también en las etapas tardías se debe monitorizar la perfusión usando predictores dinámicos, ¿ya? Y por ende también seguir administrando volúmenes, pero solo cuando estén estrictamente indicados y que nos den un mejor resultado. Por otro lado, tenemos en cuenta también diversos estudios que han demostrado o han hecho la comparación de qué solución utilizar en este tipo de pacientes, cristaloides versus solución salina, ¿cierto? Y en este estudio se demostró que en sepsis los cristaloides son más beneficiosos, ¿cierto?, en su uso frente a las soluciones salinas, dado que presentan menos efectos deleterios, como ejemplo la hipercloremia. Aquí estamos hablando de cristaloides balanceados, ¿cierto?, como el Ringer lactato, que producen también menos efectos inflamatorios en los pacientes que están cursando sepsis. Ahora, los cristaloides balanceados también pueden reducir la mortalidad en los pacientes sépticos, y dado el costo también que tienen estos productos, ¿ya?, y la conveniencia, ¿cierto?, similar entre ambos de tipos de cristaloides, las actuales pautas van a incluir o incluyen, ¿cierto?, que reanimemos a través de soluciones balanceadas sobre la salina, pero esta es una recomendación un poquito débil aún, pero que a pesar de todo se ha demostrado que son más beneficiosos los cristaloides balanceados versus las soluciones salinas. En esta otra diapositiva sabemos, ¿cierto?, que la respuesta a volumen o la predicción de la respuesta a volumen a la expansión también de este mismo, se tiene que ir evaluando el grado de la precarga dependencia, la cual nos va a ir permitiendo que vayamos realizando una reanimación adecuada, guiada, para evitar todos los efectos deleterios que conlleva la sobredosificación de volumen. Ahora, dado este manejo del shock, se requiere también de la administración de fluidos, y en específico en este estudio del 2008, se demuestra que no todos los pacientes, ¿cierto?, se van a ver beneficiados al aumentar o al administrar un volumen, dado que cuando están los pacientes en shock, el volumen circulante efectivo y la precarga baja, está un poquito, ¿cierto?, sabemos que está alterada y por lo tanto no todos ellos van a responder a la administración de cristaloides en forma agresiva. Solamente un 50% en este estudio demostró que tenían respuesta positiva a la administración de volumen. Posteriormente, y dado, ¿cierto?, la implicancia que tuvo, ¿cierto?, el estudio Andromeda Shock, los múltiples reanálisis que se hicieron, también se hizo este análisis secundario, en donde se hizo un análisis de evaluación sistémica, lo cual también permitió determinar que el estado de respuesta de los líquidos es más de un 80% en los pacientes con shock séptico temprano. ¿Ya? Por lo tanto, los bolos de líquido, acá utilizaron bolos entre 250 y 500 ml cada una hora, podrían también detenerse en pacientes que no respondían a esta administración de volumen y no tenían ningún impacto negativo en los resultados clínicos del estudio. Ahora, también estos resultados van a sugerir o sugieren, ¿cierto?, que la reanimación con líquidos podría guiar en forma segura, entonces, mediante la evaluación de la respuesta a fluido en pacientes con shock séptico. Por ende, cada vez que nosotros administramos los volúmenes o hacemos estas pruebas de volúmenes, tenemos que tener la certeza de hacerlo con seguridad si es que lo llevamos también de manera adecuada. Ahora, ¿cuándo detener la reanimación?
cuando se suspenden los vasopresores, cuando el lactato y la saturación venosa central están normalizados, cuando la presión arterial media es mayor a 65 milímetros de mercurio, o bien si la perfusión clínica se normaliza independientemente del uso de drogas vasoactivas. Ahora tenemos que recordar siempre que en etapas iniciales debemos realizar un manejo liberal de fluidos guiados, ¿cierto?, por meta, y posteriormente se debe realizar un manejo más restrictivo de volumen hasta alcanzar balances hídricos negativos. ¿Ya? Esta es la importancia también que tiene este cuadro, ¿cierto?, de cómo llevar la reanimación de fluido a través del salvataje hasta llegar al descalamiento total del volumen y las medidas efectivas para poder llegar a estos balances negativos que pueden ser entre días y semanas. El uso de vasopresores también dentro del manejo del shock, ¿cierto? En estos dos estudios que se revisaron, se observa que primero no hay gran diferencia, ¿cierto?, en la mortalidad en 28 y 90 días al mantener objetivos altos o bajos de presión arterial. Sin embargo, el primer estudio demuestra que los pacientes con hipertensión crónica, ¿cierto?, podrían beneficiarse con un nivel o un objetivo mayor de presión arterial, siendo este superior a los 80-85 milímetros de mercurio. ¿Ya? A su vez, también en el estudio que está abajo, ¿cierto?, el uso de la vasopresina no tuvo mayor diferencia tampoco en la mortalidad ni en los días libres de la falla renal, ni tuvo menos requerimiento de terapia renal de reemplazo. Por lo tanto, con estos dos estudios, en cierta medida, demostramos que la noradrenalina sigue siendo el vasopresor de elección en el manejo de la sepsis, el shock séptico. La vasopresina es de segunda opción para aumentar los niveles de presión arterial media y disminuir la dosis de noradrenalina cuando estamos por sobre las dosis máximas. Entonces, uno de los pilares es la estabilización hemodinámica, y podemos resumir entonces que esta estabilización hemodinámica está sujeta a tres grandes pilares, que es el manejo del volumen, que como bien decíamos, de preferencia los cristaloides balanceados. Podemos utilizar albúmina cuando hay pacientes que requieren gran cantidad de cristaloides, y detener la administración del volumen cuando se hayan mejorado, ¿cierto?, los parámetros hemodinámicos, dinámicos o los parámetros perfusionales que estamos evaluando. También se destaca el uso de la presión venosa central como un parámetro de seguridad en el caso de la administración de fluidos. El uso de vasopresores e inótropos ya lo mencionamos, noradrenalina primera elección, segunda elección la vasopresina, y como inótropo de primera elección la dobutamina por todos los efectos que van a favorecer, ¿cierto?, en aquellos pacientes que tienen gasto cardíaco bajo o signos de hipoperfusión, a pesar de que no respondan adecuadamente a un aumento del volumen intravascular. Eso en general en cuanto a la administración de volumen, que es la mejora, ¿cierto?, de los parámetros perfusionales, que es el primer o el gran pilar de perfusión o la gran meta que nosotros tenemos, ¿cierto?, para el manejo del shock séptico, como lo decía o como lo demuestra, ¿cierto?, el estudio Andromeda Shock, que comparado con otros parámetros como el lactato, los parámetros perfusionales son más sensibles a la respuesta a volumen y por lo tanto de una respuesta mucho más rápida para poder evaluar. Dentro de los parámetros hemodinámicos que debemos mejorar, también tenemos la terapia transfusional, en donde debemos considerar esta terapia si la hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro. El uso de plasma fresco se debe utilizar solamente en casos de sangrado o tengamos en los pacientes requerimientos, ¿cierto?, de procedimientos invasivos. Y finalmente la administración de plaquetas según el recuento que tengan y la necesidad también del paciente. El lactato es el parámetro perfusional que, de acuerdo a la campaña Sobreviviendo a la sepsis, era el parámetro de mayor importancia en cuanto a la reanimación por volumen.
Sin embargo, también tenemos que saber que este nivel de lactato es a menudo considerado, como les decía, como un marcador de hipoperfusión de tejido y de órganos, pero también puede estar elevado por otras razones, por otras causas no hipóxicas propiamente tal. Por lo tanto, en cuanto a lo que es la reanimación adecuada y la restauración de la perfusión, estos niveles de lactato a veces no pueden estar solamente alterados en una hipoperfusión, sino que pueden estar ocasionadas por otras causas. Siguiendo la tendencia de estos niveles, podemos ver cómo es los niveles de sobrevida de estos pacientes y, como decíamos, no siempre son susceptibles a una reanimación por volumen, por lo tanto, la reanimación por volumen se debe tener si sabemos que hay pacientes no flujosensibles. El tiempo de higiene capilar, este parámetro importantísimo que está siendo también bastante utilizado o ya fue bastante importante en este estudio del Andrómeda Shock, ¿cierto? En donde en sí puede ser un parámetro de pronóstico o de valor pronóstico de mejora de la perfusión tisular de los pacientes comparados con el lactato. Tenemos que tener en consideración que este parámetro debe tener ciertas características, ¿cierto?, para su realización, ¿ya? Ahora, con este estudio, si bien es algo, podríamos mencionarlo como un poquito básico en cierta medida, pero dado la importancia y la implicancia que tiene el tiempo de higiene capilar ahora, o va a empezar, o tiene ya implicancia en nuestras unidades de cuidado intensivo, donde empezamos a utilizarlo cada vez más, ¿cierto? Este estudio realiza, ¿cierto?, una encuesta que fue de manera transversal, que empezó a ver cómo era la práctica del tiempo de llenado capilar durante la insuficiencia circulatoria aguda o el shock, ¿cierto?, en poblaciones de unidades de paciente crítico, en los intensivistas principalmente, de unidades críticas pediátricas y adultas, ¿ya? Esto fue un estudio francés que se realizó en el año 2022, recientemente. Se le encuestó con 32 preguntas y se hizo todo un análisis estadístico, descriptivo y analítico. ¿Y qué concluyó? Que esta medición de este parámetro es ampliamente utilizado por los intensivistas en los pacientes con insuficiencia circulatoria aguda, pero con mayor frecuencia de manera no estandarizada, ¿ya? Esto puede entonces conducir a una mala interpretación de la fiabilidad y la utilidad clínica de la respuesta de este tiempo de llenado capilar. Por ende, como bien decíamos, este es un parámetro que ya tenemos que empezar a utilizar, si es que no lo estamos haciendo, empezar a utilizar en nuestra unidad de cuidado intensivo, protocolizar los tiempos, cómo lo vamos a hacer para así evitar esta gran diferencia entre uno y otro operador, para que así también los resultados y la interpretación sea fidedigna en todos los pacientes. El score de Mottling, también conocido por nosotros, es otro de los parámetros perfusionales que nos van a ayudar a determinar si hay una hipoperfusión persistente de la piel, por lo que también se va a relacionar con la mortalidad. A mayor número, mayor riesgo de mortalidad, ¿cierto? Y teniendo en consideración que la piel, ¿cierto?, tiene mejor correlación con toda la hemodinamia del paciente. ¿Ya? En general, todos los parámetros perfusionales derivan de este concepto.
La saturación venosa de oxígeno, River la incorporó en esta campaña sobreviviendo a la sepsis dentro de los parámetros como método para evaluar la suficiencia del transporte de oxígeno. Ya una saturación baja va a equivaler a un gasto cardíaco bajo en un shock séptico. La saturación va a reflejar también con mayor precisión un balance entre la entrega y el consumo de oxígeno, y en relación a otros parámetros, un mayor valor normal va a ser mayor a 70%, y en general tener en cuenta que para su interpretación, como todos los parámetros y como toda la monitorización, hay que considerar siempre otros elementos como la saturación de oxígeno, el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, la hemoglobina y el índice cardíaco. El delta PCO2 también es un parámetro que podemos tener a la mano para evaluar la perfusión y la respuesta a la reanimación de volumen, y esta va a ser la diferencia entre la presión parcial de dióxido de carbono en sangre venosa mixta o central, ¿cierto? Y la presión de CO2 recogida en la sangre arterial, ¿ya? Va a tener algunos determinantes como el flujo sanguíneo, la macrocirculación, en este caso es el mecanismo sistémico más importante que va a influir en este delta del PCO2. Si el gasto cardíaco cae, va a aumentar este gradiente y va a aumentar por ende el CO2 venoso, por lo que se va a acumular, ¿cierto?, en la microcirculación. Y este fenómeno es lo que nosotros vamos a conocer como el estancamiento, y es cuando el flujo sanguíneo, ¿cierto?, va a ser lento y el gasto cardíaco va a ser bajo. Y esto aquí va a haber, obviamente, un aumento de la presión venosa de CO2. Y por otro lado está el consumo de oxígeno venoso que se va a generar, ¿cierto?, por la CO2 aeróbica y anaeróbica. Considerar que este delta CO2 debe ser menor a 6 para tener una perfusión adecuada, y mayor a 6 si es que estamos en una condición más de alteración. Ahora, el manejo holístico de la monitorización de la perfusión en el shock séptico puede ser utilizada, ¿cierto?, como una guía de resucitación del shock séptico, ya que es un parámetro flujo sensible, como decíamos anteriormente, es dinámico en su recuperación, representa mecanismos patógenos claros como la hiperadrenergia, responde en tiempo real a aumento de flujo sistémico, junto con otros parámetros como la saturación venosa de oxígeno, el delta CO2, que son flujos sensibles, no así con el lactato, se pueden correlacionar. No solo nos van a dar cuenta de cómo está la perfusión, sino que también nos va a ayudar a permitir ver la efectividad de nuestra reanimación, y nos van a dar algún valor pronóstico. Ahí también tenemos algunos ejemplos relacionados de la hiperlactatemia con algún parámetro perfusional alterado y el mal pronóstico, ¿cierto?, en relación a las medidas que nosotros estamos aportando y cómo está respondiendo este paciente. Control de la infección en general es detectar o sospechar precozmente, ¿cierto?, de una infección causal de este shock séptico. Si hay un foco infeccioso de resolución quirúrgica, se debe intervenir dentro de las primeras 12 horas del hallazgo y considerar un drenaje percutáneo de abscesos como foco, ¿cierto?, de infeccioso en pacientes con shock séptico grave, que no puedan ir a un pabellón dentro de las primeras 12 horas. Y también cuando nosotros sospechamos o certificamos, ¿cierto?, la infección de algún dispositivo médico, este se debe reemplazar rápidamente para, en cierta medida, desfocar y sacar la causa de la sepsis propiamente tal. Por otro lado, también decir que el inicio de la terapia antibiótica debe ser de manera precoz, dentro de la primera hora, ¿cierto?, que se diagnostica el shock séptico. Debe ser también el uso de los antibióticos de uso racional, según el germen y la resistencia, ¿cierto?, que se está identificando, y deben utilizarse también de manera combinada, también según corresponda el patógeno y lo que decíamos anteriormente,
la resistencia, ¿ya? De escalar o, ¿cierto?, suspender la terapia antibiótica según la evolución de la infección y también la susceptibilidad del microorganismo a los antibióticos que se están utilizando. Por último, también tener en cuenta que la realización de los cultivos, ¿cierto?, deben ser de manera precoz también antes del inicio de la terapia antibiótica y deben considerar también una búsqueda amplia de microorganismos, considerando VIH, antígenos urinarios, PCR de distintos virus respiratorios, baciloscopía, etcétera, para buscar todos los posibles focos de infección que puedan estar desarrollando la sepsis. La administración de antibióticos también considerar acá como manejo también importante de enfermería que se debe utilizar o beneficiar, ¿cierto? O los pacientes se ven beneficiados cuando utilizamos infusiones prolongadas de los antibióticos que correspondan utilizarse en esta vía. Como soporte ventilatorio, tener en cuenta que siempre debemos asegurar la llegada de oxígeno adecuada a los tejidos y por ello tener en consideración, adaptar también todo este aporte a la demanda, ¿cierto?, del paciente, consiguiendo que la presión arterial de oxígeno esté superior a los 60-65 milímetros de mercurio. Los pacientes con el síndrome de distrés respiratorio tienen que ser ventilados con estrategia protectora, con volúmenes bajos, con presión plató menor a 30 y una hipercapnia permisiva y en algunos casos PIB altos. La pseudoanalgesia principalmente puede ser utilizada de manera continua o intermitente y debe estar relacionada principalmente con el uso de la ventilación mecánica para adaptar a estos pacientes a esta modalidad ventilatoria y que nos ayuden a favorecer, ¿cierto?, la recuperación óptima del paciente. Tienen que estar guiadas también bajo objetivos específicos que estén validados, tratar de utilizar bloqueo neuromuscular solamente en los casos que realmente se requieran, ya sea también con bolos intermitentes o infusión continua, ya utilizando una adecuada monitorización y que no sea este uso de bloqueantes neuromusculares mayor a 48 horas por todos los efectos deleterios que también pueden desarrollar los pacientes al usarlo de manera prolongada. La terapia renal de reemplazo no existe o la evidencia no ha demostrado que las terapias continuas de reemplazo renal, ya sean intermitentes o continuas, ¿cierto?, tengan una gran diferencia o un gran impacto en la mortalidad de los pacientes. Sí se requiere o se sugiere, ¿cierto?, que las terapias continuas se utilicen en los pacientes que tengan una hemodinamia inestable y que de esta manera pueda facilitarse el manejo de un balance hídrico adecuado de los pacientes. La nutrición también debe ser adecuada, administrar ya sea administración nutricional oral o enteral, ¿cierto?, según corresponda, según la tolerancia del paciente, la utilización también de nutriciones parenterales o soluciones de glucosa intravenosa, también dependiendo de la disponibilidad de la tolerancia del paciente, ya, y tratar de iniciarla también dentro de las primeras 48 horas, hecho el diagnóstico de la sepsis, para así también ayudar a los requerimientos de gasto energético que presenten estos pacientes. Como otras medidas tenemos el control glicémico asociado, ¿cierto?, a toda la gama de, ya sea de la nutrición, como también el consumo o la aceleración del metabolismo, ¿cierto?, el uso de corticoides, la profilaxis para la trombosis venosa profunda, como también la profilaxis de las úlceras por estrés. En este estudio se demuestra que un poco que los corticoides en cierta medida no tienen su uso no tiene ninguna diferencia en la mortalidad de los pacientes a 90 días, pero sí su uso está asegurado o lo podemos utilizar, ¿cierto?, en caso en que se sospeche alguna falla suprarrenal. Ahora, como para ir finalizando,
determinar que el uso de protocolos de manejo de sepsis es súper importante para llevar un manejo adecuado, controlado, seguro de los pacientes, sobre todo cuando necesitamos una reanimación avanzada, ¿cierto? Con monitorización invasiva, considerar siempre una ventilación mecánica precoz, ir guiándonos por el lactato, test de fluidos principalmente, como decíamos, con predictores dinámicos que estén disponibles en la unidad, ya realizar estas pruebas de fluido con ringer lactato 250 cc en un tiempo de 15 minutos, evaluar la respuesta, si requiere más o no volúmenes, dependiendo lo que nos vaya dando este algoritmo y la respuesta del paciente. Por otro lado, también, si la respuesta a fluido o tenemos pacientes que no son respondedores a volumen, pasar a la segunda etapa, test de vasopresor, ya sea como decíamos, noradrenalina, para mantener metas PAM de 60 a 65, evaluar la respuesta que tenemos, si es necesario agregar la vasopresina, si es que la requiere el paciente, de acuerdo también a todas las metas de reanimación que tenemos, y de ser necesario terminar con un test del inodilatador, ya sea dobutamina como principal mecanismo de apoyo para en sí de la monitorización del paciente. Ahora, tener en cuenta que esto también va de la mano de todos los otros manejos de la sepsis, tanto antibióticos, imágenes, drenaje quirúrgico, ya sean precoces, utilización de la ecografía, siempre considerar un monitoreo avanzado, ya la monitorización de las drogas vasoactivas, ya tener valores de seguridad, ya como la PVC, si esta aumenta más de 5 milímetros de mercurio en la carga de volumen, detener la reanimación, ya si existe algún monitoreo del gasto cardíaco, y en general tener siempre parámetros de seguridad para no ocasionar mayores daños al paciente. Este es un protocolo que está en la página, ¿cierto?, de la Latinoamérica, del grupo latinoamericano, ¿cierto?, de medicina intensiva, que también trabajó en conjunto con el grupo de Andrómeda Shock. Y como conclusiones finales, entonces, decir que la gestión del cuidado de enfermería en pacientes sépticos tiene como principal objetivo siempre empoderar a los equipos en relación al rol que es clave, ¿cierto?, para poseer dentro de la atención de pacientes con deterioro de la perfusión. Este profesional de enfermería tiene que tener un rol fundamental en la evaluación clínica constante, una detección precoz e integrar todas las variables utilizando, ¿cierto?, un pensamiento crítico en el cuidado de los pacientes que cursan con un cuadro séptico, mantener programas de actualización permanente de los equipos de enfermería en temas de monitorización avanzada de perfusión y desarrollar e implementar protocolos y procedimientos liderados por profesionales de enfermería que ayuden a la detección precoz de la sepsis y otros cuadros de compromiso de la perfusión. ¿Algunas referencias bibliográficas? Muchas gracias. Y bueno, si es que hay alguno que pudiese acompañarnos, ¿cierto?, en nuestro congreso que va a desarrollarse dentro del 22 al 25 de noviembre de este año, va a ser de forma presencial en la ciudad de Puerto Vara, en el sur de nuestro país.